¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos una semana más a Filosofía al Cubo. Estamos muy contentos porque ya es nuestro episodio número 7. ¿Quién lo iba a pensar que después de haber soñado con este proyecto ya íbamos a llegar al episodio número 7? Y hablando del 7, es un número cabalístico y un número que tiene una carga energética y mística bastante grande, así como son los 7 pecados capitales. Y hablando de pecados, hoy tenemos un tema que tiene que ver con el pecado, ya que vamos a estar hablando sobre filosofía y cristianismo. Yo creo que todos tenemos parte de filósofos y aquí en México al menos todos tenemos también algo de cristianos, así que ya estaremos hablando sobre este tema. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que nos escriban, a que nos dejen sus dudas, lo que quieran. Y pues bienvenidos, yo soy Marco y pues es un placer estar aquí con mis amigos Arturo y Chava. Igualmente, Marco. Muchas gracias, Lupe, por esa Venga, presentación. venga. Introduction. No hay de Chava, qué. Mario Camarillo, un gusto aquí como Cierto, Mario Camarillo, cada semana detrás de cámaras. Gracias, estarnos Mario. Gracias, saludando. Artur. Pues sí, ya es nuestro episodio número 7, ¿verdad? Así Ya es. estamos en el 7, número cabalístico, es correcto. Para muchas personas el final. número de la suerte, ¿no? También. Los que van de repente al casino, ese tipo de lugares. Las creo que Vegas. Le suelen jugar al número 7. Algo tiene, El algo tiene. 3, el siete. winner. pero el 7 sí es... Esperemos que a nosotros nos traiga la buena suerte. Bueno, pues un gusto saludarlos, querido público. Muchas gracias por esta ocasión. De nueva cuenta, estamos por acá transmitiendo desde Librería Libélula, aquí en el corazón del barrio de Santa Tere. Yo soy Arturo, aquí estamos mis compañeros, como ya dije, Mario Camarillo, Salvador Hernández, Marco Lupercio. Pues muchas gracias, bienvenidos y pues a platicar sobre Platón y el cristianismo. Claro. ¿Platón y el cristianismo? Bueno, es la filosofía, ¿no? Fíjate, Filosofía y antes de terminar mi participación de este momento, cómo me traiciona el inconsciente, porque de hecho Platón y el cristianismo van muy Tiene de la mucho que mano, ver, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Están bueno, mira, sin relacionados. querer ya Sí, sí, salió te está poseyendo el espíritu de Platón. ¿no? Bueno, sí, pues el tema es filosofía y cristianismo, correcto. Totalmente. Y también los quiero invitar, compas, amigos de Filosofía al Cubo, a que nos sigan en todas las redes, en plataformas, @Filosofía al Cubo. Suscríbanse al canal de YouTube. También denle like a las páginas en Instagram, en Facebook. Y también interactúen con nosotros si quieren que hablemos de un tema o si quieren participar con nosotros de un tema. Ahí háganlo. Adelante. Vamos a hablar de filosofía y cristianismo. Y cuando Arthur dijo Platón y cristianismo, yo diría en gran parte, pues, es filosofía, ¿cierto? Platón es, yo creo que el más pesado de la filosofía, ¿no? Como ya habíamos dicho, gran parte de la filosofía, o puede ser debatiblemente toda, es una respuesta. De hecho, ¿no? en todos los temas ha salido Platón, ¿no? Creo Exacto, que en una todos los respuesta temas ha es salido. a su inevitable. filosofía. Y Aristóteles, ¿no? Entre los dos es como una respuesta a ellos dos. Y creo que pues ya empezamos un poquito a hablar de la historia, ¿no? Creo que en gran parte el cristianismo es un platonismo ahí modificado. Y eso remontándonos un poquito a la historia, ¿no? También hablábamos de que están los cristianos primitivos que en cierto modo son griegos, ¿no? O son cristianos helenizados o judíos helenizados que empiezan pues a difundir el cristianismo, y según lo que he leído en este libro clásico de cristianismo primitivo y paideia griega, es decir, el encuentro entre Grecia y el cristianismo, entre los griegos y los primeros cristianos, se empezó a difundir en griego todo esto y con estilos griegos, pues, ¿no? Creo que la epístola, ¿qué más? Como no estoy seguro si los evangelios, Por los textos abrámicos. varios textos exactos del judaísmo. Son tomados pues de figuras literarias o estilos literarios griegos, y eso me parece a mí muy interesante, ¿no? Cómo el cristianismo se empieza a difundir en griego. Los primeros cristianos y judíos hablan griego. Sí, fíjate que de hecho, la misma, ibas a decir algo, ¿verdad? No. La misma Biblia católica
Pues tiene su versión de deuterocanónicos, que tiene que ver con ese cristianismo primitivo que se escribía en griego, pues. Claro. Entonces, digo, por señalar eso o más bien por reforzar esa parte que tú ya señalabas. Hablar del cristianismo es muy complejo. De hecho, bueno, mi inconsciente me traicionó y Platón pues ya salió de antemano, ¿no? Así como de principio. Total. Pero pues el cristianismo, Totalmente. digo, sí, tiene mucho ahí que ver Platón, pero pues también está, sobre todo la época medieval, ahí está Es el pues un desarrollo. San Agustín, Santo Tomás, Los más grandes. bueno, hasta nuestras fechas todavía hay un cristianismo muy presente, ¿no? En la sociedad. Pero bueno, no sé, es un poco difícil abordarlo porque el cristianismo tiene muchas aristas, ¿no? Y bueno, en este caso estamos hablando desde la filosofía, por supuesto, pero es inevitable meter un poco a la historia, a lo mejor, Sí, no, claro. al misticismo incluso, ¿no? Incluso, no, claro. Porque, Había digo, mucho. como ya en alguno de nuestros episodios pasados abordamos a los presocráticos, hablar de Sócrates es también muy equiparable al hablar de un Jesucristo, ya que ninguno de estos dos personajes nos deja nada escrito Ujú. por ellos mismos, sino que todo lo que sabemos de ellos, tanto de Sócrates como de Jesucristo, lo sabemos a partir de personajes que después de ellos escribieron anécdotas, historias. Claro. Vaya, en cuanto a Discípulos. Sócrates, está Platón sobre todo, que a través de sus diálogos nos presenta a Sócrates. Y de Jesucristo, pues conocemos a través de sus evangelios, precisamente, porque como bien sabemos, digo, hablar de cristianismo, pues es hablar de Cristo, pues no es el suceso importante de tal importancia que divide la historia de la humanidad en dos, ¿no? Claro. Antes y después de Cristo. Y a su vez Cristo, pues como bien sabemos en nuestra tradición acá latinoamericana con roces cristianos católicos, pues Cristo Jesús tenía sus doce apóstoles. Ujú. A partir de sus 12 apóstoles es que el cristianismo comienza entonces a difundirse, ya que precisamente Jesús les deja la encomienda en esta última cena, que hay un cuadro famosísimo de Leonardo da Vinci que todos hemos visto, que incluso ha sido estudiado por grandes historiadores y críticos de arte y cada vez le encuentran más símbolos, cada vez le encuentran más señales de Icónico. que oculta cierto misticismo o que sí representa pues el misticismo de la época. Claro. Pero bueno, en esta última cena es donde Jesús les deja la encomienda a sus apóstoles de que prediquen este mensaje, de que prediquen su palabra, Claro. ya que pues era como un mensaje bastante esperanzador. Recordemos que el contexto donde está Jesucristo pues es un contexto bastante bélico y bastante donde si Muy no bélico. eres políticamente correcto a como dice el Estado que debe ser, entonces eras un enemigo del Estado y eras un perseguido. Y Jesucristo llevaba un mensaje más del perdón, más de la igualdad de todos, aunque no fueras aristócrata, aunque fueras Claro. más, Tenía su digamos, filosofía, de pueblo. cierta Tiene una forma. filosofía más de corte humanista y pues les encomienda a sus apóstoles que All prediquen you need is el love. amor al prójimo, que también hablar de Cristo, pues no podemos dejar de lado, pues el amor, pero qué interesante, pues no, que después de él siguen 12 que son sus apóstoles, y después de esos 12 hoy es la religión que tiene una tercera parte del mundo que son Claro. creyentes en ella, pues entonces creo que pues, sí gustó, ¿no? Sí pegó el Pegó, sí, mensaje. pegó. Y me llama mucho la atención, creo que a todos, ¿no? Esta relación que se traza entre Sócrates y Cristo, ambos en cierta forma con su filosofía, con su mensaje. Yo leí sobre un estudio de Cristo que es muy poco lo que realmente se sabe de él, ¿cierto? No dejó nada escrito, se dice que lo único que escribió fue una línea sobre el piso y dijo sus famosas palabras, ¿no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? No dejó nada más escrito, no dejó ningún otro registro más que ese en la tierra. Y también todo lo que se sabe es por personas alrededor de él, ¿no? Creo que ni siquiera precisamente sus discípulos, los evangelios están escritos por ¿cómo sería? Pues los Los autores, santos, los ¿no? San Sí. Matthew, San Fíjate Lucas, que Marcos, San Lucas, Marcos. Pedro. pasa algo muy irónico con la historia de Cristo.
Y es que precisamente, como bien señalan ustedes, de primero mencionaba Marco que hablar de cristianismo es hablar de cierta forma de Cristo, pues. Bueno, no de cierta forma, es inevitable, pues, porque de ahí viene, ¿no? La creencia en Cristo es el cristianismo. Pero ahorita lo que mencionabas tú, Chava, sobre los evangelios y sobre la participación ya de Cristo, digamos, activamente en el contexto histórico de la religión, desde el tiempo del mismo Cristo hasta nuestros días, se podría decir que se ha ido tergiversando demasiado y es muy irónico porque, según cuenta la historia, ya no viéndolo tanto religiosamente, pues Cristo era un rebelde, era un personaje contestatario. Claro. Entonces él se caracterizaba por cuestionar a la iglesia de su tiempo, pues eso fue lo que, digamos, le dio fama incluso en su momento. El hecho de que él estaba en contra de las políticas de la religión. De la norma, ¿no? De la norma. Entonces, en su momento, pues bueno, lo vuelven, digamos, un mártir, ¿no? O sea, a nivel social se le martiriza. Y entonces se toma como bandera, como estandarte, ¿no? Ya los pueblos dicen, no, pues ahora ya vamos a seguir las enseñanzas de Cristo. Pero ¿a través de quién? Pues de la gestora universal para todos esos temas, que sigue siendo la religión. Que bueno, hay que entender que el cristianismo tiene etapas y además tiene corrientes y vertientes. Dentro del mismo catolicismo, que es una especie de, no sé si llamarle evolución o involución, pero bueno, algo de eso hay, del cristianismo. Pues hay distintos tipos de catolicismo, pues, y digamos que el ortodoxo, el oficial, el que se predica en las iglesias cada domingo, pues es el apostólico románico, es el católico apostólico y romano. Y pues bueno, se basa en los, ¿cómo se llama esto? O sea, el Vaticano es un estado de derecho, es un país, de hecho es una nación el Vaticano. Cierto. Y tienen un concilio, esa es la palabra que no recordaba. Hay un concilio que cada cierto tiempo se celebra, donde se reúnen los principales dirigentes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y entonces determinan entre ellos cuáles son los pasos a seguir para la Iglesia, y entonces puede haber cambios, ¿no? Puede que ciertas cosas que antes eran bien vistas ahora ya no. O viceversa, puede haber apertura a ciertos temas. Ajustes. Sí, por ejemplo, el mismo Juan Pablo II en su momento se abrió a ciertos temas. Creo que el mismo ahorita, ¿cómo se llama? El argentino Francisco Bergoglio. Que incluso los homosexuales o gente de diferente preferencia sexual que antes eran excluidos por parte de la Iglesia Católica al menos, aparentemente ahora con el nuevo Papa, con Francisco, hay más apertura. Entonces también la religión no es un fenómeno estático. Fíjate, no puede ser estático. Ahorita que está el tema de los ovnis, ya ves que está pues de moda, ¿no? Que ya dijeron de que sí tienen ahí cuerpecillos y navecillas. Pues sí, el Sí, Congreso, ¿verdad? De los marcianos. Estados Unidos ya está. Claro, hay teorías y posturas y bueno, ese no es el tema de hoy, pero sí hay una cosa que mencionar sobre esto en relación al cristianismo, y es que en su momento se le preguntó a Juan Pablo II públicamente qué opinaba sobre el tema de los ovnis y los extraterrestres. Y la respuesta de Juan Pablo II sorprendió a mucha gente porque dijo, bueno, mira, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que seguir el camino de Dios y las leyes que Él nos ha marcado, pero en ningún lugar de la Biblia dice que solo los humanos seamos hijos de Dios. Eso dijo Juan Pablo II. Sí. A nivel público, ¿no? A nivel público. Bueno, entonces, son intelectualoides también los papas, ¿no? A mí se me hace muy interesante eso que comentabas de Cristo siendo un rebelde y lo fue definitivamente. Y otra vez es un paralelo que se puede trazar con Sócrates. Sócrates también fue un rebelde. En cierta forma se puede interpretar que a él lo mataron por... alterar el orden. Influir. O así, su sentencia fue como pervertir a la juventud. Pervertir a la juventud. ¿No? Igual fue la de Cristo. También fue perseguido. En cierta forma también. Sí. Se le acusaba a Sócrates de pervertir a la juventud y sobre todo de influenciar en esta casta, por decirlo así, de jóvenes intelectuales, influyentes, poderosos. Platón, en cierta forma, también fue educado para gobernar, era parte de una familia que estaba en el poder. Y imagínate esta situación, pues, de influir así en un grupo de intelectuales poderosos, jóvenes, enérgicos, y de
de buscar cambios, ¿no? En la polis, buscar cambios en el gobierno, hoy se habla, pues, ¿no? También Cristo, como tú decías, Arthur, estaba en contra de la norma de la religión, pues, ¿no? De cierta vertiente del judaísmo, ¿cierto? Sí, claro. Y se le veía como un riesgo. También tenía a un grupo en este caso no eran intelectuales como a lo mejor el grupo de Platón, Sócrates, etcétera, pero también con cierta influencia. Cristo estaba tomando demasiada influencia como profeta, Sí. como en algún tiempo la tuvo Moisés. Moisés influyó mucho también. Imagino que vieron, a lo mejor es un próximo Moisés, aunque él, como dice Maquiavelo, fue un profeta desarmado. Moisés andaba armado y obviamente también todo su ejército estaba armado. Cristo más bien tenía una postura como de más amor, ¿no? Y no guerra. Claro. El perdón era de sus Exacto. Ahora partes fíjate, esenciales. aquí hablamos de dos Pero cosas. era un peligro, igual que lo fue Sócrates, y por eso a ambos los mataron. Igual que Sí, lo fue sí. un John Lennon muchísimos años después, Ándale. que también son Influyendo, sí. figuras que influyen de tal manera en Un la Tupac. sociedad, en la vida pública, Sí. que incluso, un Tupac también, Sí. que incluso se vuelve, vaya, como cierto obstáculo, cierto Claro. estorbo para los grupos de poder, dígase Claro. el Estado, y que terminan siendo perseguidos y al final de cuentas pues terminan siendo ejecutados. Asesinados públicamente. Públicamente como para dejar un antecedente de mira lo que te puede Exacto. pasar si andas ahí de revelándome a la gente que la tenemos ahí A la gente dormidita, joven, a la gente. Ujú. a gusto. Y hablando de dormidita a gusto, ¿qué les parece la reflexión esta marxista de que dice que la religión es el opio del pueblo, pues, ¿no? Ah, bueno, mira. Refiriéndose pues a que la religión te adormece, que la religión, si bien también te puede dar un buen consuelo, te puede dar incluso Claro. esperanzas para salir adelante, te puede dar fuerzas cuando nos encontramos en situaciones vulnerables o de alta Sí. necesidad, pero también tiene una característica de que la religión es, digamos, va en contra de lo revolucionario, pues más bien la revolución sería estacionaria, pues, ¿no? Tienes que llegar a este estado donde ya encuentras, donde las respuestas ya están dadas, donde ya no tienes que buscar, donde si tienes que buscar, pues vas con alguien de más jerarquía, dígase un sacerdote, él te va a dar la respuesta, entonces no le tienes que buscar. Entonces por ahí venía esta crítica marxista de que mencionaba que la religión es el Sí. opio del pueblo. Sí, mira, yo mencionaba lo irónico de Cristo frente al cristianismo. Digo, no lo hemos aún desarrollado mucho, pero la cuestión es que hay que entender que hay dos figuras. No, bueno, sí, o sea, dos figuras de Cristo. Está la histórica y la religiosa. Si tú le preguntas a un religioso, además habría que ver Totalmente. qué tan fanático es o no, ¿verdad? Del cristianismo, porque hay Para que te dé una fanáticos respuesta muy sensata, fanáticos realmente. y hay otros que no tanto, Exacto. exactamente. Pero bueno, viéndolo desde la filosofía, que es lo que nos compete aquí a nosotros, Marx, cuando hablaba de que la religión era el opio del pueblo, pues yo creo que lo hacía como una crítica que tenía que ver con una observación muy sensata, pues, del mismo Marx sobre el papel de la religión en la historia de la humanidad, porque definitivamente la religión, y no solo la cristiana, pues, o la católica, es decir, cualquier religión, la judía, el islam, cualquier religión, tiene como su lado espiritual, luminoso, que a lo mejor suena muy bonito y como superación personal, Claro. y tiene además su lado macabro, su lado sombrío, lado bárbaro. donde sí, o sea, se atropellan muchos derechos a lo mejor a veces humanos, se viola pues, digamos, lo más sagrado, incluso muchas veces para las personas, que es la dignidad o la vida misma, pues, ¿no? Entonces, pues ahí está, por ejemplo, comentábamos hace rato antes de empezar a grabar el podcast, fuera de cámaras estábamos comentando un poco sobre el mismo, ¿cómo se llama esto? Lo de la cristiada. La guerra, La guerra cristera, pues. Que igual tuvo sus claroscuros. Por un lado estaba el gobierno que quería erradicar la religión, pero por otro lado, pues también la gente debería tener derecho, pienso yo, pues, a seguir un culto, si claro. quieren. Libertad de culto, mientras ¿no? no dañen, pues, a otras personas, ¿no? Que no te quieran obligar o que no te vayan que no te vayan a causar un daño, a provocar un mal o a violentar porque tú no quieras seguir ese camino. Entonces, por eso digo que tiene esas dos vertientes, ¿no? Está el histórico y está el religioso. Y aún dentro de cada uno también existen sus vertientes, porque, por ejemplo, hablar de la historia de Cristo,
es cuestionar hasta dónde sí se puede comprobar o no su misma existencia, ¿no? Sí, Digo, es por como ahí hablar de Sócrates. hay historiadores que dicen que sí, que hay pruebas de la existencia de Cristo, pero hay otros que todavía hoy en día Exacto, no encuentro. lo ponen en duda, pues, y dicen, bueno, es que Que son las más, se sabe muy poco no hay realmente pruebas de ADN de o la ese tipo figura de cosas, histórica. sí. Sí, se sabe muy Digo, es un poquito. tema a lo mejor polémico, pues, que existe. Sí, y claro está que ahí, ¿no? digo, nosotros no somos teólogos de profesión, somos filósofos, pero digo, a cualquier filósofo no puede dejar del alto el tema de las religiones, Claro. porque mucho de las religiones está basado en las ideas filosóficas. Como comentaba el Arthur, que hasta se le salió Platón ahí sin querer. Pues después de Platón, por ejemplo, Es muchísimo Platón. viene San Agustín, que es uno de los padres de la iglesia, y que San Agustín retoma a Platón con esta idea de Totalmente. los división de la realidad en la que una es el mundo Claro. inteligible y el otro es el mundo sensible, y San Agustín da la respuesta a su religiosidad pensando que el mundo sensible que decía Platón Claro. es aquí la vida humana y el mundo inteligible, que era el mundo de las ideas, era el cielo. Ujú. No satisfecho con esto, San Agustín también propone que aparte de ser cuerpo y ser alma, también somos espíritus. Y él dice que somos un ser espiritual. Y hablar de esto es pensar en que aparentemente, por naturaleza, tenemos un empuje hacia pensar nuestra propia religiosidad, nuestra espiritualidad, como si sintiéramos implícitamente que formamos parte de un plan más grande que nosotros. Claro. Entonces, según Agustín, esta parte espiritual que nos conforma como seres humanos es lo que nos empuja y nos impulsa hacia optar por una religión. Como Claro. comentaba hace ratito, pues hoy en día la religión católica ni nada más ni nada menos que concentra a una tercera parte de la humanidad. Sigue Cierto. siendo la religión más, o de las más profesadas. No sé si sea la 1 o la 2, pero por ahí está. Y pues vaya legado, pues, Cada ¿no? vez menos, Que pero nos sí, deja todavía. Cristo, Y pues. creo que es la 1, creo que sí es la Creo primera. que sigue siendo Probablemente. Creo que sí es la 1, ¿eh? Creo que Hay- sí. hay Digo, sí, muchos no, tampoco como en soy el mundo 100% musulmanes. de las No, ideas. no, no Al sabemos, menos pero- de esta parte Pero del bueno, es mundo, de las esta más. parte Al del menos en mundo. América Latina bueno, sí. déjame sí, sí. decirte, hace 8 años, aquí en la ciudad de Guadalajara empezó a haber un coloquio sobre religiones que impartía, o más bien organizaba, la misma Universidad de Guadalajara. Entonces, cada mes se hablaba sobre un tema de una religión en específico y se invitaba a un sacerdote o alguien que representara esa religión. Por ejemplo, cuando fue sobre los judíos, pues llegaba un rabino, ¿no? Cuando era sobre el cristianismo, pues llegaba un pastor y así, ¿no? Según el caso. Ujú. Y entonces, en esa época, estamos hablando de hace como 8 años más o menos, si no me equivoco, todavía estaba vivo el maestro Jorge Manzano, En paz uno de los descanse. más grandes maestros que han existido en la filosofía. Definitivamente. No solamente aquí en la Universidad de Guadalajara, yo diría que incluso a nivel mundial. Dicho sea de paso, pues sostuvo él los originales de Nietzsche, los manuscritos, la misma universidad de, no sé si fue ¿De Leipzig Viena? o Frankfurt, bueno, una universidad Ajá, alemana, de las meras chidas. de las chidas. Le puso los textos en la mano y lo invitaron a que él tradujera directamente a Nietzsche al español, porque Manzano era muy, muy bueno para el alemán y el español. O sea, Y el traducir del danés, alemán al ¿no? español. Él aprende Sí, él daba seminarios danés sobre Kierkegaard. para Era el único que entender a daba- Kierkegaard el desde único, el único. danés. En toda la Vive en universidad. Dinamarca, creo que se va como un seminario o algo así en Dinamarca Así es. para aprender danés y Sí. poder interpretar a Pero fíjate, Kierkegaard. pero en toda la Pues, universidad él era el único que daba Kierkegaard. Ah, no. Ni siquiera está en el plan de estudios. Ahora ¿no? sí O que sea, de lo eso daba. que se le denomina vaca sagrada. Sí, una vaca sagrada. De hecho, le dieron el doctor honoris causa. En su momento le dieron, me tocó la fortuna de haber Gran estado ahí maestro. esa vez. Incluso un gran festejo, me acuerdo. Uno de los grandes. Pero bueno, ese no es el punto. A lo que vamos es a que en ese entonces, pues sí se hablaba de que el catolicismo era la religión predominante a nivel mundial. Son datos de hace 8 años, por eso digo, no sé ahorita, no sé en 8 años qué tanto podría haber cambiado. Por ahí creo que el budismo había cobrado mucha fuerza, pero luego no sé ahora con lo que pasó con los sucesos más recientes con el Dalai Lama, ¿no? De que andaba Que fue ahí medio besando criticado. niños, ¿no? Y de No sé qué. lengüitas. Mira, fue en el cachetito, bueno. en la frente, pues Digo, todavía. yo sí al principio dije, bueno, pues igual estaba jugando, ¿no? Pero no sé. Sí, se Son- ve son- medio, son se ve temas grotesco, se ve grotesco, complejos, es muy delicado. complejos claro. que uno no sabe. Pues. Y más también cuando la religión, y no se diga la católica, también está muy percudida. Digo, qué mal decirlo, la verdad que Cristo estaría más que avergonzado
con este argumento, pero digo, hay que comentarlo también de que la religiosidad en la actualidad, y con eso no generalizamos, obviamente hay sacerdotes que profesan con todo el profesionalismo y el alma pura, pero o sea, se presta pues, sabiendo que la religiosidad en la actualidad también se le ha visto como embarrada de todo este tipo de Sí. fenómeno de la pedofilia, pues, ¿no? Entonces cuando ves al Dalai Lama por ahí besando y de lengüita a un niño, aunque sea de broma, pues, digo, aunque sea de broma, está haciendo una apología, Sí, está pues haciendo implica un mal cosas, uso, entonces, políticamente implica ¿qué cosas, necesidad, pues, no? Claro, Entonces, Pero yo precisamente digo, por tocando eso, el tema. por ser tan público, yo por eso llegué a pensar que tal vez era algo así como de cotorreo, digamos, ¿no? Porque dije, pues es tan público delante de tantos miles de personas que a lo mejor por Claro. ese lado. Pero bueno, mira, retomando el tema de Manzano, fíjense que Manzano, él diría, yo me lo imagino si estuviera aquí sentado con nosotros platicando sobre este tema, él diría que podemos hablar todo lo que sea sobre el cristianismo y sobre el mismo Cristo, pero que nada es más grande, más profundo y más trascendental que en todo caso vivir lo que pregonaba el mismo Cristo o su filosofía, pero Claro. fuera de la religiosidad, es decir, fuera del ámbito o del fanatismo, pues, o sea, fuera del ámbito de obsesionarse con las ideas. Y creo que él mismo lo hizo porque cuando tuvo estos textos de Nietzsche, y que la universidad le pidió que por favor los tradujera y le iban a pagar muy bien y se iba a publicar el libro y demás. Él dijo, ¿sabes qué? No puedo porque en ese entonces él trabajaba con presos políticos en Roma y le preocupaban sus presos porque él era el punto de contacto con el mundo que ellos tenían y era además su soporte como espiritual, pues, o sea, entonces él se tomó su papel muy en serio de decir, es que ellos me necesitan y primero está esa labor humana de que yo sé que ellos me necesitan y rechazó traducir a Nietzsche directamente desde los manuscritos, o sea, cuando decimos los manuscritos, estamos hablando de los cuadernos A mano que que escribió escribió Nietzsche, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente rechazaría algo como eso, dedicándose a la filosofía, ¿no? No, la verdad que es un personaje que debería de tener más homenaje, según yo, hasta mismo en la Universidad de Guadalajara. A mí me tocó conocerlo prácticamente como sus últimos 2 años de vida. Yo recién ingresado a la facultad. Él fallece por ahí en 2014, 2015. O sea, poco después de que yo entré en 2013. Pero de verlo caminando, de verlo en el aula, ya te emanaba Sí, como una paz inigualable, pues que ojalá que hubiera más profesores como él. Él era religioso, él era jesuita. sus clases eran de rockstar, Y, ¿eh? o sea, a pesar de que era jesuita, que era religioso, él daba Nietzsche, pues. Y No, hablar de no, eso, y o sus sea, clases y se había echaba sus cineastas, vinos, ¿eh? echaba vinos, iban cineastas, Sí, gente que sí. también andaba como en la vida mística, estuve en un y banquete. aguasqueros. Un Yo banquete. tomé O sea, tomé una clase con él y nos dejaba los asientos a los estudiantes, pues, porque teníamos prioridad porque estábamos en el curso. Era la fenomenología del espíritu de Hegel. Pero, o sea, alumnos éramos el cupo máximo, ¿no? No recuerdo cuál era en ese entonces, quizás 25 personas. Más Ponle o que fuera el menos. cupo máximo. Ujú. Y yo creo que en esa aula había 80 personas. O sea, no sé cómo, no me preguntes, se colgaban casi de los barrotes. Y me acuerdo que había cineastas, creo que estaban haciendo un documental o no sé bien, pero lo filmaban, lo Chévere. grababan en audio, tomaban fotografías. Era una celebridad, Era una cosa era una increíble, la verdad, celebridad. estar ahí. Y me acuerdo que cuando empezamos el curso, él dijo, yo no les prometo que van a entender a Hegel. Lo que sí les prometo es dolor, sudor y lágrimas. Pero eso sí, cuando terminemos el curso, algo interesante o quizás importante van a tener que decir sobre la fenomenología del espíritu. Y Buena así comenzó forma el de curso. Es abrir. una buena manera de abrir un Así curso y como de comprometerse y no o sea, al contenido. No, la verdad que, digo, ya para cerrar, pues debería de la universidad y nosotros mismos empujar a que por ahí se valorara más la obra del maestro Jorge Manzano para que lo conozca nuestro público y que vean, porque Sí. él era también un nietzscheano y me parece interesante este punto, porque Nietzsche también se le considera un filósofo anticristiano, pues. El más grande. Completamente Por la transfiguración de los anticristiano. valores, ¿no? La transvaloración de los valores. Pero es Transfiguración. lo que él Dijo que Dios ha muerto. criticaba era precisamente los valores que imponía la religiosidad cristiana. Pero como el falso cristianismo, ¿no? Como el falso cristianismo, ya que te invitaban a ser, digamos, humilde, pero en el fondo
Nietzsche sentía y sabía que eras humilde, pero a fuerzas. Tú lo que querías ser por un empuje de tu voluntad de poder era no ser humilde. O eres humilde Entonces para que el pastor sea a soberbio, fuerza, ¿no? exactamente. En su vida, pues. Eras el humilde porque el otro puesto ya estaba ocupado, Exacto, en palabras sí. nietzscheanas. Entonces, como ya estaba Claro. ocupado, tú tienes que agachar la cabeza, tenías que pedir perdón a lo mejor cuando no era justificado. Entonces, todo este tipo de debilidades en la actitud y en el carácter, pues Nietzsche las veía como negativas para llevar una vida plena, para llevar una vida en la cual pudieras expandir tus capacidades, tu poder, porque otro de sus conceptos importantes era la voluntad de poder, y para Nietzsche era como esta hambre, esta ansia, este fuego que existe dentro de nosotros que quiere que vayamos por más, cosa que iba en sentido contrario con lo que buscaba el cristianismo, que era de que no, confórmate, ¿para qué quieres otra mesa si ya tienes esta, aunque esté rota, ponla, Claro. agacha la cabeza, qué sé yo, todos estos factores como de un carácter débil para Nietzsche, Claro. era lo que criticaba, pero una vez platicando con otro profesor, con Alejandro Fuerte de la universidad, me comentaba que la postura también del maestro Manzano es de que él veía un Nietzsche cristiano, que su lectura de Nietzsche era ver Ajá. un Nietzsche cristiano como reprimido, como protocristiano, Pues creció así, como en creció con potencia. un Fíjate, padre pastor. fíjate El papá de Nietzsche era fíjate que Era un párroco, pastor, ¿no? Era posiblemente como algo sí, así cristiano. pastor. posiblemente cristiano. sí, porque hace rato que Chava hablaba abonando sobre esa figura de Cristo al frente de la iglesia cristiana en su contexto histórico, pero de esa ironía, pues, ¿no? Porque de todas maneras sigue siendo irónico. Precisamente a mí muchas veces me ha parecido que el mismo Nietzsche parte de esa figura como ridícula, digamos, porque es ridícula por sí misma. O sea, ¿cómo pones al que estaba en tu contra y al que tú mismo mataste? Luego lo vuelves mártir y lo pones como bandera, como estandarte, para que a través de sus propias hazañas tú ganes gente y la gente siga el camino que tú les marcas, ¿no? Entonces es como perverso. Se podría considerar perverso de muchas Medio maneras. maquiavélico en ese. Sí, entonces a lo mejor a mí muchas veces me ha pasado como especulando pues sobre el tema que Nietzsche no es que estuviera en contra ni de Cristo ni de digamos un cristianismo fundamental si fuera coherente, pues más bien como que quizás parte de esas inconsistencias, esas incoherencias, esos errores en ese sistema como para atacarlo, pues. Entonces la transfiguración de los valores, perdón, precisamente es eso, pues, es tomar un valor y cambiarle la forma. Entonces, aparentemente el valor indica una cosa, pero en realidad Nietzsche lo lleva hacia otra. Hacia el lado Pero si el opuesto, cristianismo ya está torcido, pues lo peor que puede pasar es o que se tuerza más o que se componga, ¿no? Que Entonces, caiga al lado correcto. por ese lado sí podría ser un Nietzsche cristiano, fíjate. Podría A ser. muchos les va a Se sonar supone que era raro, la lectura pero de Manzano. no suena tan descabellado, pues. No suena descabellado. ¿Tú qué, tú conociste a Manzano, A Manzano, Chava? sí, me tocó estar en un banquete con él cuando estaba en primer semestre, en un banquete de los que hacía, con buena comida. Hay una parte muy, muy bonita de la ciudad, ¿no? En Colinas de San Javier. Y había bustos de él, había bustos de otros filósofos, creo que de Marco Aurelio, así como en la repisita así de la chimenea. Era un lugar fresa, ¿no? Ahí en Donde se sentía el Colinas de conocimiento ahí San Javier, rondando. sí. Y después vimos una película, creo que es de Pasolini. No, habla sobre Sócrates, no me acuerdo si se llama tal cual Sócrates. Uno de esos grandes del cine, ya ves que está Pasolini, Rossellini. Los Y, italianos. y bueno, sí, me gustó. Y respecto a lo que se decía de Nietzsche, yo creo que gran parte del anticristianismo que se observa hoy en día Tiene un libro, es por él. Es por él. O sea, yo creo que gran parte de sus ideas, de su filosofía, se ha permeado como la de todos los grandes. Hay que ubicar a Nietzsche como uno de los tres grandes de los filósofos de la sospecha, ¿cierto? Casi Claro. contemporáneos. Marx, Freud y Nietzsche. Nietzsche. Los tres vivieron en los 1800 y los tres configuraron gran parte, creo que, del panorama actual, ¿no? Por ejemplo, Freud con el psicoanálisis y toda la terapia que se observa hoy en día es de él. O sea, como se entiende la mente hoy en día, yo creo que Freud lo configuró. También Marx desarrolla su teoría, se toma para
hacer varias revoluciones alrededor del mundo, en Cuba, en los movimientos estudiantiles, Rusia, exacto, y empieza a hacer revoluciones por el mundo. La revolución que hace, yo creo que Nietzsche es más bien en el sentido de, yo diría que su frase así más pegadora es la de Dios ha muerto. Dios ha muerto. Dios ha muerto y se desprende. Y lo matamos nosotros, ¿no? Exacto. Lo mató el ser humano. Y de ahí se desprende de que ahora hay que crear nuevos valores, ¿no? Y luego el superhombre, ¿no? Que, por ejemplo, él hablaba de los valores aristocráticos, pues, ¿no? Valores de honor, de belleza, de justicia, de valor militar, ¿no? Que ya después, a lo mejor, como todo, creo que puede ser negativo, puede ser venenosa la filosofía mal interpretada y la religión mal interpretada. Los nazis, en cierta forma, creo que malinterpretan esta filosofía de Nietzsche y desarrollan su ideología, ¿no? Muchas veces la filosofía deviene en ideología y de supremacía, ¿no? De nosotros somos ese pueblo, ese superhombre, ese pueblo aristocrático con valores guerreros. Sí, la aristocracia, el origen de la palabra griega es como el gobierno de los mejores, ¿no? Y nosotros somos los mejores y vamos a imponer ese nuevo gobierno, ¿no? Esa supremacía, pues. Y en esa imposición, digo, también hay niveles de imponer. Y hay un concepto interesante que se le llama la Guerra Santa, que es cuando hubo muchas guerras, digo, pensando, por ejemplo, en las cruzadas. En las cruzadas, que los cristianos, lo que buscaban en las cruzadas era recuperar sus tierras santas, que hasta el día de hoy siguen en pugna y hay guerra todavía por ahí en los territorios estos de la Palestina, está sí, verdad, todavía están donde está pues Jerusalén, Judea, todos estos territorios antiguos. En las cruzadas duraron, no recuerdo bien, pero como 200 años aproximadamente. Un buen rato. Donde si no pensabas como los cristianos, entonces eras un enemigo y te asesinaban de una manera horrorosa, pues. Pero lo que voy es como el cristianismo, siendo que su fundador era Cristo y que buscaba la paz, un Cristo que si decía, si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Pues pon la otra, pues, ¿no? ¿En qué momento se pervierte su mensaje y se hacen guerras justificadas de mala manera por este mensaje y se asesinan a tantas personas? Por ejemplo, también en la guerra cristera, que mucho sucedió aquí en nuestro estado, en Jalisco, que por ahí se dice que murieron como 250,000 soldados, súper entrecomillados, porque eso fue lo perverso de esa guerra, de que no eran soldados. Era gente que creía en el cristianismo de una manera completamente sesgada, hasta el punto de que una manera ciega de creer. Efervescente. Que no, completamente efervescente con las tripas, que no le echaban nada de razón, digo, lamentablemente. Eran los soldados que lanzaban del otro lado también había, pero no sabían ni siquiera cargar pistolas, que lo lanzaban muchas veces con machete a pelear contra el ejército, pues en este conflicto tan importante que aconteció en nuestro país entre los cristianos. De hecho, fíjate y el Estado, ¿no? En este caso, contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. Hablando que ahí tiene su avenida, ¿no? Ahí tiene su avenida, hay varias, en todos los municipios tiene, ¿eh? Sí. Oye, fíjate que hablando de eso, de los cristeros, hay un dato interesante ahí, curioso, sobre unas revistas católicas que se imprimían en esos años. Estamos hablando del 1912, 13, si no me equivoco. Aprox. Hasta el 18, ¿no? Creo que sí duró mucho tiempo. Se acabó como en los 20. Es del 26 al 29, 3 años fue la cristiada. O sea, pero eso fue como el pico, pues, porque ya fue cuando ya tronó. Cuando detonó por la ley ley Calles, que le llamaban, que era el no libertad de culto. Ya había revueltas. Desde el 1912. Ya había gente que moría y todo eso. Pero bueno, a lo que voy es que había una revista, pues, ahí católica, que supuestamente se imprimía en Texas. De hecho, una vez aquí a la librería llegaron unas cuantas, como unas 5. Y pues son revistas viejitas, ¿no? Que ya son consideradas documentos por lo que implican y por el tiempo del que datan. Pero lo interesante de esto es que una vez, platicando con un maestro de la Facultad de Historia, de ahí de la universidad,
el maestro me platicó que esas revistas realmente se imprimían en arandas, pero que le ponían tejas para desviar al enemigo, para que no creyeran pues que lo estaban haciendo aquí, pues no los quisieran fusilar. Entonces le ponían tejas y por eso todas esas revistas dicen imprinted in Texas. Pero eran acá en arandas. Sí, pero eran arandas, entonces... Los era Altos una había muchos estrategia cristeros, que era prácticamente utilizaban. el bastión, ¿no? De los Sí, cristeros. sí, Pues acá en la batalla de Santos Calderón, de que fue una de Jalisco. las batallas más fuertes acontecidas acá en nuestro estado, acá donde está el puente de Calderón, Ah, sí, el yendo de hacia Calderón, sí. Zapotlanejo. De la barca, ¿no? Por ahí cerca. Calderón de la Barca. Incluso hay. No, está el puente de Calderón, se llama ahí. Y incluso hay un parque temático muy bonito. Acabo de ir hace poquito y sí se lo recomiendo. Está ahí pasando Zapotlanejo, yendo ¿Cómo se como llama? hacia Los Los Altos. cristeros, Está, los no, está cristiaba. tal cual así el parque Puente de Calderón. Así lo pueden encontrar. Arre. Está muy padre. Y ahí hay un puente tal cual, el original, donde se supone que se llevó a cabo una batalla pues, de las más sanguinarias Definitiva. y fuertes que hubo. Digo, a mi abuelito le tocó. Mi abuelito nació en el 20 y la guerra se detona en el 26 y dice que a los niños los escondían, o sea, debajo de camas, hacían hasta como tipo Túneles, ¿no? túneles y cosas así, Trincheras. donde también escondían a los padrecitos. Pues no, la verdad es que sí fue algo, pues una salvajada, Sangriento. pero como en nombre de Dios y como en Se nombre de comete. Jesucristo, que Sí. Él era todo amor, toda paz, toda hermandad, como también a lo largo de la historia se han venido cometiendo actos, aberraciones ¿Pero dónde viene humanas eso? ¿De completamente. dónde viene eso? pues, Yo creo que de la probablemente interpretación ya del de decir, humano, pues. por Sí, el ejemplo, gobierno de- prohibió la religión. Dios dice esto, ¿no? Dios, la palabra de Dios es esta. ¿Y qué creen? Yo soy como el intérprete, ¿no? El que se comunica con Dios. Así como El los... interlocutor, como un papa, nombre un de santo. sacerdotes, ¿no? Así como los que interpretan, ¿no? Como los que tienen contacto con, en cierta forma, así como directo con Dios, ¿no? Como Sí, sí. ah, Los que también administran la llega un palabra de momento Dios. en el que en la historia se plantea a Dios le gusta el oro, ¿no? O sea, se empiezan a interpretar, se empiezan a decir todo este tipo de... Malas lecturas. Exacto, de cosas que a Dios, nosotros somos el pueblo elegido de Dios y por lo tanto estamos destinados a gobernar. Por lo tanto, los que están en el poder actualmente no fueron designados por Dios, sino nosotros. Y ahí yo creo que ahí viene ya ese problema, Conflicto, pues, ¿no? O sí. sea, de que realmente la palabra de Dios no tiene nada de bélico, pues, ¿no? Absolutamente. Bueno, Probablemente depende, porque debatible. el Antiguo Testamento sí tiene Probablemente mucho de debatible bélico, porque en y la... el Nuevo algo, pero... Sí, más bien me refiero como el mensaje de Cristo. Más bien de Cristo, Más porque bien. ya Exacto. la Biblia también es otra cosa. Oye, pero yo quería Sí. hacerte una pregunta, Lupe. Bueno, ambos, Ajá. pero Ya para digo, andar, Lupe, prácticamente. Para darle de un mucha cierre. René. sí, de hecho me robaste lo que iba a decir porque ¿Cómo, justo, yo es que no robo, justo, güey, te lo devuelvo, güey. pues gracias, porque justo iba a decir, no sé cómo Te dijo andamos ratero, de tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya vamos, ya un poco excedidos, pero creo que sí sería bueno, no sé qué nos puedes decir un poco, aunque sea, sobre San Agustín y sobre Santo Tomás. Que no lo hemos abordado todavía. Claro, creo que mucho de lo que hoy conocemos como cristianismo, o bueno, ya a nosotros nos llegó el catolicismo porque, bueno, vale también mencionar que, como bien decía el Arthur, pues esta religiosidad se ha venido pues, ajustando a lo largo de la historia, no es de que el cristianismo primitivo, como se arrancó, sea el mismo cristianismo al de hoy, sino que a lo largo de la historia se ha venido teniendo varios ajustes. Por ahí el primer concilio, que fue el de Nicea, si mal no recuerdo, en el 325, que es cuando la religión católica, más bien cuando el cristianismo, todavía no llega al catolicismo, es mucho tiempo después, cuando el cristianismo se toma como la religión del Imperio Romano. Constantino I, el Grande le decían, Así me fue acuerdo, el que sí, yo estaba ahí. fue el que instituye, pues tú estabas ahí, ¿no? De hecho, ahí andabas con él. Fue él el que asume, pues, acepta el cristianismo como la religión del imperio y a partir de ahí, pues, se desprende todo esto. Pero años después, en el por acá lo anoté para que no se me olvidara, porque me parecía un dato bueno. Ajá, en el Concilio de Trento, que se llevó a cabo Famoso. de 1545 a 1563. Ahí sí le duraron varios tiempo en ponerse de acuerdo, pero no era una decisión tan sencilla. Se entiende que duraron varios años porque ahí es donde se divide el cristianismo
y se vuelven los cristianos más ortodoxos, que son los que seguían creyendo en el Estado Vaticano como un Estado como tal y seguían reconociendo al Papa como la figura, digamos, más alta de la religión. Y del otro lado estaban los protestantes, los calvinistas y muchas otras corrientes del cristianismo, derivadas del cristianismo, que se desprenden, pero fue hasta el siglo XVI que el catolicismo se instituye y al día de hoy nuestra religión, que es la católica, al menos digo, yo no la profeso la verdad, pero aquí hablando del contexto mexicano en el país, pues la diferencia con los cristianos es que nosotros sí reconocemos al Papa desde hace pues como 500 años, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar, pues el cristianismo es un rasgo de nuestra cultura que nos ha atravesado, pues vamos para 2 milenios, entonces creo que es de los sucesos más importantes que nos han atravesado como cultura. Es lo mismo que hablar del milagro griego, cuando se supone que ya habíamos superado la idea de los dioses y habíamos dado lugar a la razón. Parece que por ahí en la Edad Media, con San Agustín, con Santo Tomás, que San Agustín toma a Platón y Santo Tomás toma a Aristóteles, se vuelve a instituir y parece como que echamos un pasito para atrás o qué sé yo. Pero bueno, el catolicismo al día de hoy y el cristianismo, más bien al día de hoy, pues es un factor de todas las sociedades en el mundo. Todos sabemos a qué se refiere, todos hemos visto un Cristo crucificado, todos sabemos de qué viene esta idea, esta historia. Entonces, pues cada quien es libre de profesar aquí la religión que desee. Por fortuna vivimos en un estado laico en el que no tenemos una obligación de creer en nada. En las escuelas también no se inculca ninguna religión en la educación pública al menos. Exacto. Así que pues bueno, todos somos libres de creer en lo que queramos. Y yo creo que tú nos vas a seguir acá en el podcast. Pues yo me despido. Fue un honor para mí haber estado acá. Nos vemos en la próxima, mi chava, mi Artur. Bien. Sí, bien pues dicho. de acuerdo. Creo que el tema se abordó de una manera hasta donde pudimos en el breve tiempo, Sin duda. porque la verdad hay mucho que no alcanzamos a decir por lo mismo, por cuestión de tiempo. Entonces me parecería que es como un esbozo, ¿no? Ya en otros episodios espero podamos desarrollar más este Claro. tema y Siempre le mezclamos de todo, sí, siempre sale además, todo. Siempre sale de todo. hablar sobre el significado de la religión, sobre otras religiones, tal vez no sé, pónganos en los comentarios qué les parecería un programa sobre el diablo, sobre la figura del Exacto. mal o religiones del mal, ¿no? La iglesia de Satán, por ejemplo, no sé, tantas cosas que hay ahí Sí, sugiéranos. sobre el tintero, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues muchas gracias. Yo soy Arturo Valencia, desde Librería Libélula, Mario Camarillo, público, Aquí, chava. compañeros, muchas gracias, saludos, nos vemos. Suscríbanse, chingón.